¿Se gana bien después de ser presidente? Yo creo que he vivido, afortunadamente he podido sostener las carreras de mis hijos y hemos podido contar siempre, gracias a Dios, con un ingreso, ¿no? Pero tienes que trabajar, tienes que trabajar. Hay veces que te contratan una conferencia muy bien pagada y hay veces que pasan 6 meses y ninguna, ¿no? Ajá. Hay veces que tiene una consultoría que te permite cierta libertad y pues como todo, ¿no? Hay que trabajarle, ¿no? Mucha gente piensa que un expresidente es millonario, que se hicieron muchos negocios en su administración, que hay muchos intereses, que hay, pues sí, evidentemente tanto desde la cúpula mayor hasta todas las de abajo, que hay muchos negocios. ¿Cómo fue en tu caso? Yo en mi caso no robé absolutamente un centavo. Y no me arrepiento de eso. Hay incluso gente que me lo reprocha, que se ríen de mí. De eso estoy muy contento. Por supuesto que también procuré que en la administración la gente fuera honesta, trabajadora, y no faltó que me hubiera engañado o traicionado esa confianza, ¿no? Pero en mi caso no, me siento muy orgulloso de eso, de no haber robado nunca. Me han acusado de lo que quieras, ¿no? Pero si de algo me siento muy, muy orgulloso es que a mí no me han acusado de ladrón, ni podrán acusarme nunca. Podrán calumniarme, podrán hacer muchas cosas, pero absolutamente no. ¿Por qué muchos presidentes se van de México cuando acaba su administración? Pues no los juzgo, la verdad. En mi propio caso, pues yo en mi caso por razones de trabajo, ¿no? Primero al salir de la presidencia fui invitado como fellow, se dice como profesor visitante, digámoslo así, a un nuevo fellowship, se llama de liderazgo global en la Universidad de Harvard, donde estudié. Fue muy padre para mí, fue una transición muy suave. Luego regresé a México, ahora se presentó esta oportunidad en Europa de trabajar. Aparte podía dedicarme a otra cosa que me encanta, que es ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Internacional de Automovilismo, que es una gran afición que le heredé un hermano mío. Y esa es mi razón. Yo supongo que otros expresidentes se han ido por razones de trabajo, otros por razones de seguridad, otros por razones de lo que sea, ¿no? Pero yo hablo por mí mismo. Claro. Oye, a ver, vámonos al inicio de todo. Naciste en Morelia, en Michoacán, tu papá y tu mamá, cuatro hermanos, ¿no? Somos 5. Exacto, sí. ¿Cómo es ser el hermano menor? ¿Cómo era su infancia? ¿Cómo en Morelia? Pues mira, fue una infancia, yo creo, muy feliz, muy modesta. Mi papá era escritor, cosa que te costaba trabajo en la escuela porque te hacían llenar un formulario. A ver, ¿a qué se dedican en su casa? Pues mi mamá al hogar, ¿no? Y su papá, pues oye, papá, ¿cómo le voy a poner escritor? No le pongo que eres licenciado. No, soy escritor. Y pónganse muy orgullosos de eso. Y me siento ahora muy orgulloso de eso. Claro. Entonces, de chavo vivías con todos los prejuicios sociales, ¿no? Pero mi papá era un utópico. Siempre había... ¿A qué me refiero? Cuando yo nací en el 62, México era un país súper autoritario. Un solo partido tenía todas las cámaras, todos los gobernadores, casi todos los alcaldes, casi todos los diputados, todos los medios controlados, los sindicatos. Y cuando los estudiantes protestaron contra eso, en el 68 fueron masacrados por el gobierno. Y sin embargo, en aquel mar de autoritarismo había pequeñas islitas de utópicos, ¿no? De místicos del voto, como burlonamente los había llamado Ruiz Cortines. Y uno de ellos era mi papá, que en Morelia siempre organizaba la oposición, en aquel caso al PAN. Y mi papá era siempre el candidato. Dice, mi papá es bien fregón, ¿no? Pues es el candidato siempre. Y la razón es que, pues no era que fuera muy fregón, es que nadie más quería ser candidato de oposición. Todo, ¿no? Y entonces siempre afuera, pues que venía campaña, oiga, don Luis, por favor. Y él decía, tenía una mística de entrega brutal, y pues sí se entregaba a la campaña, pero pues perdía la chamba, lo corrían. Ok. Entonces... ¿Y eso económicamente cómo afectaba en la casa? Yo creo que no entendía por qué mi mamá de repente se metía a la cocina, lloraba, luego ya, íbamos todos a misa y a darle, y luego íbamos los fines de semana con mi papá y a repartir volantes y a pintar paredes. Yo pintaba, mi hermano Juan Luis, que es ingeniero, que lo quiero, a todos los quiero mucho, pero pintaba los círculos, en el caso del PAN, del partido, pero así, a mano, haciendo el eje con el codo, así completito, y ya nomás llegaba yo a rellenar. Sí. O sea, entonces tu papá fundó el PAN. Fue de los fundadores del PAN, sí. Ok. Tu mamá, maestra, ¿no? Mi mamá estudió comercio y era buenísima. Fíjate una cosa de mi mamá. Siempre tuvimos un presupuesto muy apretado, ¿no?
no alcanzaban las cosas. De hecho, se angustió mucho mi mamá. Pero ella llevaba un libro de contabilidad todos los días sentada así en el borde de su cama, lo recuerdo, con la lámpara del buró. Todo lo que había gastado ese día en el mercado, en el camión, que guardaba en sobrecitos el dinero de nuestra colegiatura. Impresionante, mi mamá. Wow. Y pues siempre hubo muchos aprietos en mi casa, pero afortunadamente nunca nos faltó nada. Ajá. ¿Cómo generaba dinero tu mamá? Mi mamá no generaba, mi papá le pasaba, ¿no? Trabajaba... Pero cuando había problemas, como dices tú, con lo de... Pues yo no sé si le prestaba el abuelo, mi mamá, pues de repente... por ejemplo, mi mamá recibió mucho tiempo, yo me acuerdo perfectamente, estudiantes. O sea, uno de los cuartos de mi casa estaba dedicado a recibir estudiantes de Pátzcuaro, de Uruapan, de Apatzingán, etcétera. Llegaban a estudiar a Morelia, de Puruándiro, donde era mi mamá, y pues le pagaban. Y con eso me acuerdo que se ayudaba muchísimo, ¿no? Hacía pasteles, de repente las fiestas de mi mamá, ¿no? Le encargaban, tenía una cocina exquisita. Pero le batallábamos. Pero la verdad, yo fui un niño, yo no estás consciente de eso. Siempre anduve en bicicleta de chavo también. Me quebré un brazo. Mira que está la cicatriz, ¿no? Cicatriz, ajá. Andando en bici, porque me tocaba ir a comprar el pan, las tortillas, el café, el huevo, la carne. Me fue padrísimo. Y me iba a la escuela en bicicleta. Wow, qué me iba a jugar con mi hermano Juan Luis al bosque, que está enfrente de la casa que todavía tenemos en Morelia, donde nacimos. Padrísimo. Eso estuvo padrísimo. ¿A qué jugaban en el bosque? En bicicleta, policías y ladrones, sí. Dime por favor qué hace el policía. Corretea a los ladrones. Nos íbamos en 2 equipos y a perseguirnos en bicicleta, fíjate, padrísimo. Ok. En un parque enorme. Luego... ¿En la escuela? ¿Cómo eras en la escuela? Entonces, vamos a hablar de primaria, por ejemplo. Sí. Bueno, estuve con los hermanos maristas. Sé que tú también anduviste por ahí. Muy bien. Aunque yo estuve en el Valladolid. Profesores de primera, me encantaban, me fascinaban. Honestamente, pues yo era buen alumno. Aunque da vergüenza decirlo, ahora se dice pero qué pena, qué pena que eso pareciera de pena, ¿no? Pero ya viéndolo bien, la verdad sí me gustaba ser un buen alumno, sí me gustaba sacar buenas calificaciones. ¿Eras de 10? Sí, era de 10. Ajá. Sí, y le estudiaba y... Aparte, mi mamá me traía cortito, era todo. Ya sabes, llegabas 10, 9, 8. ¿Cómo que 8? Y te ves a estudiar y no ves la tele. Bueno, pues está bien. ¿Cuál era la materia que más trabajo te costaba? Yo creo que en secundaria química. Ay, sí. Pero, en fin, me gustaba la escuela. Aún las ciencias numéricas me gustaban mucho. Oye, pasa que cuando uno es presidente, por ejemplo, en las materias o bueno, en los rubros que te cuestan trabajo, de repente dices, vamos a hablar algo de petroquímica. Y tú como presidente así de, madre santa, a mí me iba mal en la química. A ver, ayúdenme por favor todos mis asesores para entender esto que me están explicando. ¿Sí? Sí, pero eso hay que desdoblarlo en varias cosas. Primero, sí me gustaba asesorarme de los mejores así. 2, yo tenía un afán, y lo sigo teniendo, por saber respuestas. Fíjate, te cuento una anécdota de mi papá. Una de las cosas que hizo mi papá, luego ya más grande, que se fue a trabajar al PAN, a México, decíamos nosotros. Él hizo un folleto literalmente de cortar y pegar, pero literal no es de la computadora, sino recortaba libretas y pegaba discursos de algunos de los fundadores, declaración de principios, y hizo un folleto que imprimió que se llamó Respuestas, y que era un librito que le daba a cada diputado, a cada dirigente del PAN, para que no dijera tonterías, ¿no? Para que dijera, oye, le preguntan de la economía, le preguntan de la comunidades estas. Y mi papá tenía ese afán de tienes que prepararte para dar la mejor respuesta. Y eso me marcó mucho en mi vida y siempre estuve buscando las mejores respuestas. Cuando yo iba en una entrevista de radio, que empecé a ir desde chavo, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, con Paco Huerta, no sé si usted llegó a conocer, siempre, o para un debate, siempre me preparo para dar respuestas, o solía preparar. Como presidente también. De hecho, mi historia personal académica está atrás de buscar respuestas a los problemas de México. Por eso estudié Derecho, me dio una cultura general que agradezco mucho. Luego estudié Economía y me ayudó a dar respuestas económicas y además con fundamento cuantitativo, que es lo que le agradezco del Derecho a la Libre Derecho y Economía al ITAM. Y luego la maestría, ¿no? Luego la maestría pública en la Kennedy School, en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, porque yo busco respuestas a los problemas de gobierno. Entonces, ahora es petroquímica, por supuesto que me metía a entender el proceso de fracking, ¿no? Para entender qué implica el romper una molécula de petróleo y poder sacar gas natural o
por ejemplo, entender que el gas LP, que es el que consume en México, el gas licuado de petróleo, proviene del petróleo mismo, valga la redundancia, es un líquido asociado a, y el gas natural proviene de otros yacimientos, si se usa industrialmente es otra cosa, en fin. Me gustaba entender eso. Me gustaba entender en la pandemia que me tocó enfrentar la H1N1. Eso también te quiero preguntar. ¿Por qué se separan? ¿Cuál es la diferencia de molecular, digamos, entre un virus A normal que había de pandemia, de flu, de influenza tradicional, al virus nuevo de H1N1, ¿no? Claro. Entonces, aunque odié la química de chavo, sí, me gustaba entender las cosas. Me quiero imaginar un poco que cuando, en todos los trabajos, ¿no? Porque al final todos los trabajos uno va creciendo, pero es como cuando estás en la escuela y dices, ya quiero dejar la escuela para no tener que estudiar más. Y cuando trabajas tienes que hacer muchas más cosas. Entonces, como presidente, tenías que estar pendiente de muchos temas. Evidentemente estamos hablando de un país, no de todos. Sí. Estamos hablando, evidentemente, del cambio climático, estamos hablando de la economía, estamos hablando de las relaciones internacionales, estamos hablando de toda la población civil. O sea, es un chorro.